Entonces, como les decía, hermanos, ya estamos llegando al punto final de este estudio acerca de disciplinas espirituales, pero eso no quiere decir que aquí termina todo, sino que también tenemos que recapacitar, tenemos que ver cómo es que nosotros podemos llevar a cabo, podemos ahora poner en práctica lo que hemos aprendido hasta este tiempo, hasta esta oportunidad. El día de hoy nosotros vamos a ver cómo es que nosotros podemos unirnos a la obra de Dios. ¿Qué significa estar unidos a la obra de Dios? Si recuerdan, en los cantos de alabanza y adoración cantamos una canción que dice, no me acuerdo cómo dice, pero el coro dice, ¿verdad? Aunque yo no vea, tú estás obrando. Aunque no pueda verte, tú estás obrando. Siempre estás obrando. Y esto es muy cierto, hermanos, hermanas. Nuestro Padre nunca descansa. Nuestro Padre aún está trabajando. Y Él está trabajando en su obra. La obra es de llevar a toda la humanidad a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como nosotros también podemos unirnos a la obra de nuestro Padre, a la obra de Dios. Y Jesucristo mismo lo explica en una parábola que él explicó en el Evangelio de Juan y está en el capítulo 15 y empezando con el versículo 1, Jesucristo dice de él mismo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Cuando aquí empieza esta parábola, Jesucristo se está identificando con el yo soy. El yo soy son 7, en el Evangelio de Juan, encontramos 7 declaraciones de nuestro Señor Jesucristo acerca de quién es Él. El yo soy, ¿verdad? El yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora en Juan capítulo 15, Él nos dice, yo soy la vid verdadera. Pero notes, hermanos, lo que quiere decir. Él no solamente dice, yo soy la vid, o sea, el árbol que produce uvas. Él no solamente dice que yo soy la vid, sino que Él dice, yo soy la vid verdadera. Estamos viendo aquí, hermanos, que como Jesús solía ser, para ilustrar sus puntos en esta palabra, la parábola, les contó a sus discípulos de esta parábola y él hizo esta declaración, yo soy la vid verdadera. ¿Y por qué lo dice de esa manera? Porque también nuestro Dios Padre, él relacionaba a su pueblo, al pueblo de Israel, como la vid. Él decía, ¿verdad?, que Israel era la vid que había sacado de Egipto. Eso lo puede leer usted en Salmos 80, versículo 8. Pero desgraciadamente, esta vid que Dios había puesto en el pueblo de Israel, en vez de darle frutos agradables, solamente le dio frutos silvestres. O en otras palabras, en Isaías 5:2 dice, solamente me han dado uvas agrias, como quien dice, ¿verdad? ¿Quién quiere comer uvas agrias? Y realmente esa es la manera como el pueblo de Dios había pagado tanta bondad que tenía Dios por su pueblo. Ahora dicen, y miren el cuidado que tenía Dios para el pueblo de Israel. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Y diríamos, hermanos, a veces, qué decepción, ¿verdad? Qué cosa tan triste. Por eso es que Jesucristo, Él dice que Él es la vid verdadera, Él es la vid verdadera. Y aquí también podemos ver cómo Jesucristo está comparando a nuestro Padre Celestial como el labrador, el que cuida la vid. Él es nuestro Dios Padre. En esta parábola de Jesús, Dios Padre es el labrador. El término griego para labrador también puede decirse agricultor, el que labra la tierra, un viñador, el que cuida los viñedos. Vemos aquí también que en este aspecto, esta vid produce frutos a través de los pámpanos. En la Reina Valera se lee, ¿verdad? El versículo 2 cuando dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará
para que lleve más fruto. A veces vemos, hermanos, que nosotros que somos las ramas de la vid, a veces nosotros también tenemos que estar conscientes de que debemos estar llevando fruto. El primer grupo de aquí en el versículo 2, el primer grupo de ramas o de pámpanos son aquellas ramas que no dan fruto, no sirven para nada en la viña, son inútiles en lo que respecta al cultivo de la uva, aunque afirman ser discípulos de Jesús, ¿verdad? Haciendo nuevamente una referencia a los discípulos, no logran demostrar la naturaleza genuina de un discipulado en sus vidas. Se decía, ¿verdad? Jesucristo mismo decía en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El otro grupo de ramas, hermanos, son las que producen frutos y representan a los verdaderos discípulos de Jesús. Dios en la vida de los discípulos de Jesús obra en la vida de los discípulos de Jesús para que puedan producir aún más fruto. Y esto se puede decir, ¿verdad? Si hablamos de un término teológico para este aspecto, eso es lo que se refiere como santificación. La santificación es un proceso por el cual nosotros, ¿verdad? Estamos siendo más semejantes a Cristo, pero es a través de nuestra obediencia, a través de rendir más fruto. Es así como es el labrador, nuestro Padre Celestial, es el que permite que nosotros seamos limpiados, seamos podados, como dice el versículo 2, para que llevemos más frutos. Y vemos aquí también que Jesús produce el fruto a través de los pámpanos, bajo el atento cuidado del labrador. Esto es a través de nosotros, hermanos. Si bien es cierto, la vid representa a Jesús, la vid verdadera, si bien es cierto, Él es la vid verdadera, pero nosotros como ramas estamos llamados a hacer el fruto. Como dice en 1 Corintios 3:9, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, dice 1 Corintios 3:9. Y también conocemos de Efesios 2:10, que nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales, dice Efesios 2:10, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En ese sentido también, hermanos, aquí en el versículo 3 es muy interesante, porque a diferencia de las otras parábolas que Jesús siempre le gustaba o frecuentaba explicar acerca de cómo era el reino de Dios, aquí es como rompe un poquito el esquema para explicarles con mejor claridad a sus discípulos, porque noten, hermanos, que esta parábola no la está diciendo él al resto de la población, al resto de la gente que estaba escuchando sus enseñanzas, porque estamos en Juan 15, ¿verdad? Y es en Juan 15 cuando él estaba reunido con los 11 discípulos, que estaba reunido con ellos en el aposento alto, teniendo la última cena con ellos. Solamente estaban los 11 discípulos. Por eso que él con más confianza ahora, él estaba a la medida que estaba explicando la parábola, él estaba dándole el significado. Entonces aquí vemos cómo ahora se dirigió a sus discípulos en el versículo 3. Él dice, ¿verdad? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, os he hablado, dice, ¿verdad? Lo más probable aquí que es, ¿a qué se puede referir con la palabra? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. He estado viendo a veces algunos comentarios o, ¿cómo se dice?, interpretaciones. Una cosita, hermanos, a veces cuando leemos la Biblia, antes de saltar a la conclusión final, ¿verdad? Porque nosotros queremos leer la Biblia para saber qué es lo que quiere decir Dios a nosotros. Sin embargo, hermanos, antes de hacer ese salto de qué es lo que quiere decir la Biblia a nosotros, tenemos que entender primero qué es lo que quiso decir la palabra de Dios a los que escucharon esa palabra por primera vez. Y ambos significados tienen que estar de acuerdo, tienen que estar
en el mismo contexto. Muchos dicen, ¿verdad?, que cuando Jesús dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, inmediatamente en sus cabezas empiezan a, la Biblia. No podemos sacar esa conclusión así nomás, porque recuerden, hermanos, que la Biblia no existía todavía en ese tiempo, menos aún el Nuevo Testamento. El medio por el cual, lo que podemos decir, hermanos, aquí es que ¿qué puede significar la palabra que os he hablado? Pueden significar muchas cosas, hermanos, pero básicamente dentro del contexto del Evangelio de Juan, podemos encontrar dos versículos que podrían explicar lo que Jesús estaba indicando acerca de la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 5:24 es muy interesante porque dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vemos aquí, hermanos, cómo es que la palabra de Dios, la palabra que vino a través de Jesús, es esa palabra que es una palabra de vida eterna. Y los que hemos escuchado su palabra y que hemos creído en él, creemos a Dios, quien fue enviado por Dios a Jesucristo, tenemos esta vida eterna. Luego también en Juan 6:8, dice Pedro acerca de Jesús, cuando Jesús les dijo, ustedes también me quieren dejar, porque el resto de los discípulos, de los 70, ¿verdad?, que ya los que estaban dejando de poco a poco, Jesús les dice, ustedes también me van a dejar. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y este es el aspecto, hermanos, que nosotros podemos entender dentro del contexto del Evangelio de Juan. Podemos ver que aquí la palabra que Jesús ha hablado a sus discípulos también nos puede hablar a nosotros a través de esas palabras de vida eterna, a través de esa palabra que produce una fe inquebrantable, una fe en el Hijo, una fe en aquel quien lo envió, como dice Juan 5:24. Ahora, entonces, para nosotros la pregunta es, ¿qué tipo de fruto estamos usted y yo produciendo? ¿Estamos produciendo fruto, hermanos? ¿Estamos produciendo fruto para el Señor? ¿Cómo podemos nosotros identificar el fruto? Puesto que a veces siempre pensamos en cosas tangibles, ¿verdad? Como uvas, naranjas, manzanas, peras o cualquier otro tipo de fruto. Aquí la pregunta podría ser, ¿qué tipo de fruto espiritual estamos nosotros produciendo? Algunas personas podrían decir que comparan el fruto que Jesús estaba refiriéndose aquí al fruto que indican verdadero arrepentimiento. En Mateo 3:8 se nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Algunas personas comparan el fruto con el éxito evangelístico, es decir, a cuántas personas llevas a la fe en Jesús. Eso también puede ser un fruto que estamos produciendo. Otras personas relacionan el fruto con los actos de servicio, es decir, el ministerio que hacemos usted y yo en el nombre de Jesús, no a nuestro nombre, hermanos, sino en el nombre de Jesús. Por eso Jesucristo en Mateo 7 nos dice, así que, pues, por sus frutos los conoceréis. Algunas personas dicen que el fruto tiene que ver con el crecimiento personal. En otras palabras, el carácter de Dios que se manifiesta en nosotros a través del fruto del Espíritu, que se refiere en Gálatas 5:22 al 23. Y de cualquier manera, hermanos y hermanas, en este estudio de las disciplinas espirituales, una advertencia, hermanos, es que tenemos que evitar confundir que estas disciplinas es el fruto que esperamos a producir. Las disciplinas espirituales, hermanos, de la oración, del ayuno, de leer la palabra de Dios continuamente, ese no es el fruto espiritual, esos son las herramientas, esos son los medios por los cuales desarrollamos el fruto. No olvidemos, hermanos, a veces podemos caer en la tentación de decir, bueno, yo ya estoy leyendo la Biblia todos los días, bueno, yo ya estoy ayunando, ya estoy
orando con Dios de manera continua. Si bien es cierto, hermanos, son disciplinas muy loables, hermanos, no debemos caer en el error de decir, bueno, ya estoy produciendo frutos. No, hermanos, porque imagínense, podemos estar más dando énfasis a las disciplinas que al fruto en sí, hermanos, porque al final del día, Dios quiere una relación de amor entre Él y, y cada uno de nosotros, hermanos. Y eso no debemos desviarnos de ese enfoque, como lo habíamos visto en las clases pasadas, que a veces nos desviamos en ese enfoque, que a veces pensamos que siendo más ocupados en nuestras vidas estamos haciendo la obra del Señor. Nótese que la advertencia que hizo Jesucristo, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras, dice Apocalipsis 2:2, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y los has probado, que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hecho mentirosos. Y el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En ese aspecto, hermanos, no quisiera yo seguir saliéndome del tema, pero no olvidemos, hermanos, que es Dios que quiere establecer esta relación de amor, esta relación íntima con nosotros, con cada uno de nosotros, hermanos. Si bien es cierto, las disciplinas espirituales nos ayudan, no debemos nosotros desviarnos del principal objetivo, que es siempre, ¿verdad?, establecer esta relación. Y al tener esta relación con Dios, es que nosotros, como consecuencia práctica de ello, es que nosotros vamos a producir fruto. Y eso los explica Jesucristo mismo en los siguientes versículos. En Juan 15:4-5. Nuevamente, Jesucristo, ahora, después de haber hecho esa explicación en el versículo 3, ahora regresa a explicar, a continuar su parábola, ¿verdad? Ahora dice Jesús, regresa a contar la parábola, dice, permaneced en mí. Y esto es algo importante, hermanos, porque la palabra permanecer es una palabra clave que se da 10 veces solamente en Juan 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Notemos que la primera parte del versículo está continuando con su relato de la parábola, y en la segunda parte está explicando qué quiere decir lo que esta parábola. Es como a veces, hermanos, a veces sus discípulos todavía estaban un poquito tardos en entender, para que no haya dudas en lo que realmente él estaba diciendo. Nótese la parábola, ¿verdad? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar el fruto por sí mismo si no permanece en la vid, entonces ahora explica qué significa eso. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí vemos, hermanos, que la única forma que una rama, que un pámpano que somos nosotros puede dar fruto es permanecer conectada a la vid, porque la vid es quien da vida. Jesús mismo es la vid y Él es la vida. Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Dios es el que obra a través de nosotros para producir su propósito en el mundo. Les repito, es Dios quien obra a través de nosotros para lograr su propósito en el mundo. Dios nos usa, pero solo nos usa si es que permanecemos conectados con Él. Ahora vemos aquí con una orden contundente, les dice Jesucristo que deben permanecer en Él. La opción de permanecer en Él no conectar, la opción de permanecer o no conectados con Cristo es algo que nos dice a nosotros como creyentes, puesto que las ramas no tienen ningún tipo de independencia, las ramas no tienen voluntad. Nosotros sí tenemos la voluntad de permanecer o estar separados de Jesús. Y ahora aquí vemos qué significa la parábola, lo que significa permanecer en mí. Básicamente significa habitar o morar dentro de algo, y conlleva la idea de una residencia espiritual. Conlleva la idea de continuar, de acatar
de atenerse, de obedecer, de guardar mandamientos. Y esto es algo que es lo que significa permanecer en el Señor. Confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Dice en 1 Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. También significa, hermanos, guardar los mandamientos de Jesús. 3:24, 1 Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que en él permanecemos en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. También podemos ver otros ejemplos conscientes que nos hacen nosotros saber que estamos permanentes en Dios. Esta conciencia es la presencia divina del Espíritu Santo dentro de la vida de nosotros. Primera de Juan 4:13 nos dice, en esto conocemos. En esto, ¿qué significa en esto? Se estaba refiriendo al amor que nosotros tenemos entre los unos y los otros. En este amor conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en lo que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, aquí vemos otro aspecto, hermanos, muy importante. Dice permanecer en mí y yo en vosotros. Quizás a veces nos olvidamos de algo muy importante. La otra versión que estaba viendo dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Esa es algo muy interesante, hermanos, porque a veces quisiéramos esforzarnos en permanecer en él. A veces, hermanos, las dificultades de la vida, los tiempos de prueba, o quizás una mera negligencia por parte nuestra, puede hacer que nosotros nos separemos de la vid. Pueden nosotros a veces alejarnos un poco, pero la relación que tenemos con nuestro Salvador, hermanos y hermanas, esa relación está segura no por nuestra propia capacidad de permanecer en él, hermanos, escúchame, sino porque es Jesús mismo quien alimenta esa relación. No olvidemos, hermanos, dice Jesucristo, permanecer en mí, pero también no olvidemos la segunda parte que dice, y yo en vosotros. En otras palabras, él dice, y yo permaneceré en ustedes. Él es el que da, él es el que alimenta esa relación para dejar en claro de dónde viene la productividad, de dónde viene de que nosotros producimos fruto. El Señor aclaró, como dice, ¿verdad? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneciera en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieres en mí. Un salmo muy conocido, ¿verdad? Nos dice que nosotros, dice, a veces queremos hacerlo por nuestros propios esfuerzos, pero el Salmo 127:1, ¿qué nos dice? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esta seguridad, hermanos, está basada en lo que Jesús dice de él mismo. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en Juan 15:1? Aquí está, ¿verdad? Él dijo, yo soy la vid verdadera. Él estaba basando, tenemos esta seguridad que tenemos una relación con nuestro Señor, con nuestro Salvador, no basados en nuestro performance, no basados en nuestro desempeño, no basados en que producimos fruto o quizás producimos mucho fruto, sino está basada en que Jesús es la vid verdadera. Jesús afirmó lo que había dicho en los versículos anteriores. En el versículo 5 dice, yo soy la vid. ¿Recuerdan? Yo soy la vid. Ustedes los pámpanos. Es prácticamente nos está diciendo, ustedes no son la vid. No pretendamos nosotros, hermanos, querer ser la vid, porque esa función solamente le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid. Él es la vid, hermanos, y nosotros somos las ramas. No olvidemos esa relación, hermanos, y eso es muy importante. A veces pretendemos ser la vid y queremos nosotros rendir nuestros propios frutos, queremos rendir nuestros propios resultados sin
tratando de pretender de que no necesitamos la ayuda de Dios, no necesitamos la ayuda de nuestro Señor para producir nuestros propios frutos. Por eso que en el versículo 5, en la segunda parte, él dice, porque separados de mí, nada podéis hacer, absolutamente nada. Nada significa nada, ¿verdad, hermanos? ¿Qué significa nada? Nada significa nada. No podemos hacer nada si nosotros estamos separados de la vid verdadera. Esto es al final, solo quedarán las cosas hechas a través del poder de Jesús en primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 10 al 15. Les voy a decir el versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. A veces, como se dice, ¿verdad? Cuando estamos en la escuelita, a veces cuando usted pasa, dice de panzazo, cuando apenas, ¿verdad? Apenas pasa el curso en la escuela, esa es la manera, a veces no quisiéramos que nos pase eso, ¿verdad? Así dice el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como fuego, aunque así como por fuego. Eso es lo que dice, ¿verdad? Permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes. No podemos nosotros ser productivos si no, en otras palabras, no podemos llevar fruto por nosotros mismos. Y este es, hermanos, un aspecto también importante. Pensamos de que nosotros estamos haciendo la obra para Dios, pero en realidad estamos haciendo solamente nuestra propia obra. Y a veces pretendemos estar ocupados en la obra del Señor cuando realmente no estamos produciendo el fruto que Él espera que produzcamos. Ahora, para la conclusión, hermanos, en Juan 15, 6, 8, él nos dice, nos hace nuevamente la advertencia. Esto es una advertencia muy, muy grande, hermanos. El que en mí no permanece, ¿qué pasa con aquel o aquella persona que no permanece? Dice, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hermanos, esta es una advertencia muy, muy severa cuando vemos aquí que este enfoque de las palabras de Jesús se dirigió a cualquiera que no permaneciera en él. Y vemos aquí una progresión de los verbos. Primero dice, echado fuera. Luego dice, se secará. Luego dice, los recogen. Luego dice, los echan en el fuego. Y al final, ¿qué pasa con las ramas que no producen fruto? Dice, arden. Y vemos aquí también otro aspecto que me había equivocado. No es aquellas ramas que no producen fruto. Dice, aquellas ramas que no permanecen en él. Notemos ahí que si no dice aquí que si alguno no da fruto, es echado. Él dice que si alguno no permanece en él, esos son los que serán echados. Esta progresión descrita es una advertencia seria y significativa del peligro de nosotros de no permanecer en él. Entonces, hermanos, ¿qué? Si no estamos produciendo fruto, ¿hemos perdido nuestra salvación? De ninguna manera, hermanos. No. Aquí gracias, hermano. Aquí no debemos nosotros confundirnos, hermanos, porque aquí no dice aquí que el que no produzca fruto será echado fuera como pámpano. Él dice, el que en mí no permanece. Vemos aquí que el punto de comparar las ramas productivas con las no productivas enfatiza el hecho de que los verdaderos discípulos de Jesús producirán fruto espiritual. Pero no olvidemos, hermanos, una persona es salva por la gracia, por la fe en Cristo solamente, hermanos. No es salva por los frutos que produce, no es salva por los frutos, o es perdida por los frutos que no producen. No olvidemos eso, hermanos, que nosotros somos salvos y como consecuencia, como una consecuencia de que nosotros somos personas salvas, es que nosotros permanecemos en la vid. Ahora nosotros tenemos vida eterna a través de la vid, que es Jesús, que es la vid verdadera. Vemos aquí, hermanos, que no olvidemos que la salvación es por fe y no por obras, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3 y del versículos del 23 al 24. También podemos ver, hermanos, conocemos que lo leemos también en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2 Efesios 2 del versículo del 8 al 9. Sin embargo, una persona que hace una verdadera profesión de fe experimentará una transformación de vida. Esta es una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En otras palabras, a medida que el creyente madura, a medida que nosotros estamos siendo maduros en el proceso de santificación, llegaremos a conocer cada vez más a Dios y conocer su voluntad. Es por eso que en el versículo 7, esto se aplica perfectamente en el versículo 7, cuando Jesús nos dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vemos aquí también, hermanos, que este aspecto de que al permanecer en Jesús, eso al final nos hace más, ¿cómo se dice? Ya no más jóvenes, sino más maduros, en el aspecto de que nosotros ahora conocemos más al Señor y conocemos cuál es su voluntad. Y al conocer cuál es la voluntad de Él, podemos pedir todo lo que queramos dentro de su voluntad, hermanos. No olvidemos, dentro del plan de Dios, dentro de su obra, pidamos lo que queramos y se nos hará. Mientras esto ocurre, estas oraciones que nosotros tenemos como creyentes estarán cada vez más alineadas con la voluntad y los propósitos de Dios. En lugar de vivir en una vida que se esfuma, separados de la vida, los que estamos conectados con Jesús, le podemos dar gloria a Dios dando mucho fruto, hermanos, no solamente poquito fruto, pero nuestro Padre es glorificado en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. A veces, hermanos, nos gustaría ser modestos en nuestra obra ministerial, cualquiera que fuera, hermanos, hermanas. A veces pedimos de manera modesta a nuestro Señor Jesucristo. A veces le pedimos, bueno, ayúdame en este poquito, porque soy modesto, soy modesta y solamente quiero poquito. No, hermanos, usted pida bastante. Cuando usted pida, hermano, a veces imagínese que nuestro pastor o cualquier pastor le pida al Señor, Señor, ayúdame en este mensaje que voy a dar en este sermón, pero que mis mensajes sean poquitos, no es que no sea mucho, ¿no? Cada pastor me imagino que está orando para que su mensaje tenga una validez, que tenga significado para aquel que está escuchando. Así también debe ser nuestra petición, hermanos. Pidamos lo que queremos, hermanos, y se nos hará. Y eso es a veces que no sea solamente por nuestra propia voluntad, sino que sea la voluntad del Señor, porque nosotros damos fruto, mucho fruto, para que Dios sea glorificado. Es Dios quien recibe la gloria, hermanos, no nosotros. Es su gloria, es su peso, es su autoridad, es su reputación, hermanos, no es la nuestra. Cualquier fruto de nuestra parte proviene de estar conectados con Jesús, porque la gloria y la honra solamente le pertenece a Él. Un pámpano que da mucho fruto honra a quien se preocupa por la vid, y un discípulo que da mucho fruto en un sentido espiritual, honra a Dios. Y aquí, hermanos, como lo habíamos dicho, estar conectados con Jesucristo, estar conectados a la vid, nosotros siendo pámpanos, no hay una fórmula secreta, no hay un método para permanecer en Jesús, no hay, hace estas 10 cosas como a veces leemos en el internet, ¿no? 10 cosas que le permitirán a usted permanecer en la vid. La número 5 se sorprenderá de la número 5, entonces usted hace clic y realmente la número 5 no es nada, ¿no?
No, hermanos, la clave está en establecer una relación íntima con Él, porque Él, Dios nuestro Señor, ya Él toma la iniciativa de estar en una relación, de establecer una relación con nosotros, y es nosotros estamos aquí para atender ese llamado. Dios desea que dediquemos nuestras vidas a sus propósitos y para su gloria, y solamente la gloria de Él. Y lo que nos toca a nosotros es depender de Él y permanecer en Él, viviendo vidas de obediencia a sus mandamientos y proclamando el evangelio de salvación a un mundo que vemos cada vez, hermanos, cada vez, a pesar de la pandemia, a pesar de que nosotros estamos orando por el fin de la pandemia, todavía vemos corazones más hechos de piedra, hermanos, hermanas. Cada vez vemos corazones endurecidos, en vez de que haya corazones agradecidos, porque Dios los ha protegido, los ha sanado de la pandemia. A veces vemos corazones endurecidos y lamentablemente, hermanos, esto estamos viendo que este mundo está de esa manera, pero no olvidemos, hermanos, hermanas, que para eso nosotros somos llamados. Estamos haciendo nuestro trabajo, hermanos. Estamos produciendo mucho fruto para la gloria del Señor. ¿Dónde estamos nosotros? Por eso Mateo 5:16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, pasamos a las preguntas, comentarios. No hay comentarios. Cualquier cosa, hermanos, no sé. ¿Cómo se dice? Roberto, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Sí me escucha? Roberto, la número 3, Ajá. que dice que ¿qué relación hay entre el fruto del Espíritu y las buenas obras? Esa pregunta se contesta en el Juan 15:44 y 5, que no podemos llevar frutos sino por nosotros mismos, si no permanecemos en la vid, que es Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo, porque dice también que apartado de Él nada podemos hacer, y no podemos hacer nada. Si no tenemos, no podemos tener buenos frutos si no tenemos al Espíritu Santo. No podemos dar buenas obras si no tenemos al Espíritu Santo, porque ahí lo dice que no podemos hacer nada apartado de Él. Uh-huh. Sí, hermana, gracias. Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre el fruto del Espíritu y las buenas obras? ¿Alguien más, hermanos? ¿No? ¿Sí? Les doy agradecimiento, hermanos, por estar esta mañana, hermanas. Oremos por los que están pasando por el problema del COVID-19, que la enfermedad que está en todo el mundo, ¿verdad? Está muy difícil situación. También oremos por los familiares y oremos también por aquellos, ¿verdad? Por los médicos y por los que están al frente, ¿verdad? Al frente de la batalla en esta enfermedad, ¿verdad? Los que hacen las pruebas, a los que están dando las vacunas, a los médicos y a toda persona que de alguna manera está ayudando en esta situación. Hermanos, ¿alguien que nos pueda liderar en oración? Roberto, yo oro, pero también quiero dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas en la familia, por el cuidado y la